Hola a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo que tenía tiempo tratando de darlos, pero bueno, por diferentes tipos de circunstancias no lo había podido grabar. Y es un vídeo que me parece súper importante en esta época, que se llama Relaciones de pareja. ¿Vale? ¿Cómo tener relaciones de pareja saludables? Porque en Hyper Salud todo tiene que ver con la salud. Bueno, vamos a comenzar este vídeo que a mí me gusta mucho y podríamos dividirlo en dos vídeos. En este vamos a hablar de las relaciones de pareja y en uno segundo vamos a hablar de las relaciones en general. Para las relaciones de pareja y en cuanto a mi observación que yo llevo realizando durante mucho tiempo en consulta, escuchando historias y con mi propia experiencia he sacado diferentes conclusiones que yo las quiero pues transmitir aquí para que aquel que le interese pues lo ponga en práctica y luego me cuente qué tal le va. La idea de mi canal surge, yo quiero hacer un canal en el que transmitir tips, ideas, esas cositas, esas chispas de información que nosotros podamos poner en práctica y que cada persona pues saque sus propias conclusiones. Yo pienso que el mundo tiene muchísima información, pero la información, si nosotros no la practicamos, se queda en el aire. Podemos tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo transmitimos a nuestra vida, no lo ponemos en práctica, entonces es como conocimiento vacío. Y la idea de este canal es despertar ese interés por poner en práctica las cosas, por cuestionarnos todo. No tenemos por qué leer un libro y aceptar que lo que dice ese autor es cierto. Siempre dudar, siempre preguntarnos cosas. Yo creo que del preguntar y el preguntarnos y la observación podemos sacar nuestras propias hipótesis y nuestras propias ideas y nuestra propia manera de ser. Sí es cierto que hay personas que en nuestra vida nos inspiran mucho y nos sirven como de referente, pero siempre es bueno pues meterle el toque personal a todo, como la cocina, ¿no? Que siempre nos dan una receta y realmente ningún plato es igual al otro porque cada persona le da su toque, su tic. En las relaciones personales pasa lo mismo y algo que es fundamental en esto, y fue lo que yo me di cuenta, es observar nuestra relación, observar en qué punto de la relación estamos. Y para comenzar, tomando en cuenta lo que ya les venía diciendo, es muy importante para que una relación de pareja tenga éxito. El punto número 1, apuntamos, es descubrir quién soy yo. Y aunque parezca raro, la primera causa de fracaso en una relación es no conocerme a mí misma. Es tener problemas de autoestima, porque eso es lo que me lleva a trasladar en la otra persona mis problemas. Y quiero aquí abrir un paréntesis y explicar esto porque para mí esto es la base de todo. Cuando yo no me he conocido, no sé quién soy, no sé qué pienso, tengo una baja autoestima, creo que no valgo, creo que no tengo un sentido, no he encontrado mi misión, mi punto. Ese desamor hacia mí misma lo transporto al mundo. Una transferencia energética no se ve, está en mi pensamiento y yo lo estoy creando constantemente. Estoy creando que no sirvo, que no me quiero, que no valgo. ¿Qué voy a traer a mi vida? Eso, porque yo no me amo.
Entonces llega a mi vida personas que no me aman, que me hacen sufrir, que me hacen la vida dura, difícil. Son relaciones conflictivas, son relaciones no productivas, son relaciones, vamos a llamarlas tóxicas. ¿Por qué? Porque simplemente la otra persona me está sirviendo de espejo, me está mostrando día a día mi desamor. Entonces, ¿cómo yo le puedo pedir a otra persona que me ame con toda su fuerza si yo no me amo a mí misma? Entonces, eso es fundamental. Si yo estoy en una relación y la voy a observar, y voy a empezar a analizarla y digo, oye, es que yo siento que esta persona me maltrata, no me ama, es una relación en donde hay mucha pelea, mucha agresividad. Voy a ponerle una pausa, voy a irme a mi interior y voy a pensar cuántas veces yo me agredo diariamente, minuto a minuto. Cuántas veces yo me amo con gestos. ¿Cuántas veces me dedico tiempo? El amar es una expresión que la usamos para todo y es muy subjetiva, pero creo que la base del amor es que nazca de nuestro interior hacia afuera, desde mi conocimiento hacia afuera. Particularmente en mi experiencia personal, yo he tenido varias relaciones en donde había un patrón que era continuo. Eran relaciones en las que al final terminaban por una infidelidad. A pesar de que yo sentía que lo daba el todo por el todo, que era capaz de subir montañas por la otra persona, y al final se terminaba por una infidelidad. Y eso no se resolvió hasta que un día, en tantos análisis que he hecho, me di cuenta que ese patrón estaba allí y empecé a investigar por qué. ¿Por qué diferentes relaciones terminaban igual? Y al final me di cuenta que la primera infidelidad que había era conmigo misma, porque yo no me había descubierto, porque yo no estaba siendo fiel a mis principios, porque yo no estaba siendo fiel a lo que yo pensaba, porque yo dejaba mis cosas por la de los demás. Y eso es infidelidad. Pero hasta que tú no lo ves y lo analizas y te das cuenta, oye, ¿en qué creo yo? ¿Qué me estoy haciendo? ¿Con qué fluyo? ¿Con qué soy feliz? Mi opinión es importante. Yo cuento, yo valgo. Y mi vida cambió radicalmente el día que me miré al espejo y acepté todas las cosas que yo no era capaz de ver hacia mí, en todas las cosas que había sido infiel, en todas las cosas que no había respetado mi forma de pensar. Y ahí me di cuenta que eso era importante. Y cambié en muchos aspectos de mi vida. Y me acepté y me creí todo lo que yo pensaba y lo empecé a expresar. Y el día que yo me atreví a romper todos los muros que yo tenía en mi cabeza, empezó a surgir una nueva mujer y una nueva vida. Y apareció una persona que me enseñó que el amor era como yo lo creía. Y no importa cuántas lágrimas nosotros hemos botado y llorado y nos han destruido el corazón, se reconstruye, pero se reconstruye de la experiencia y de la observación y del sí se puede y sí quiero. Y cuando tú te atreves a decir sí quiero y sí puedo romper los esquemas y sí puedo cambiar la vida, se cambia. Pero necesitamos esa fuerza de creer en nosotros mismos, porque el mundo puede creer en ti, pero si tú desconfías de tus capacidades, no vas a mover ni un ladrillo. Te quedarás estancado con tu energía ahí y el mundo seguirá lloviendo sobre de ti. Es como la nube gris sobre de tu cabeza. Entonces, romper con todos esos esquemas
necesita un trabajo, pero un trabajo de observación. Si es que no nos observamos, si no nos hacemos preguntas, no vamos a cambiar. Y ojo, la culpa no es del otro. Y no es que se justifique lo que haga otro. No. La culpa es mía por yo permitir que todas las cosas ocurran cuando no estoy de acuerdo. Entonces eso es fundamental porque hay un filo, ¿verdad? Un hilo muy delgadito entre ser víctima y ser resiliente. ¿Por qué? Porque es muy fácil asumir que yo soy infeliz porque tú me fuiste infiel, porque tú no me querías, porque tú. Y si yo me estaciono allí, yo no voy a crecer, yo no voy a avanzar. Vendrá Pepito, Juan, Perencejo, X persona. Y siempre terminarás llorando y sufriendo. Pero el día que tú dices, vale, esto ha pasado, pero yo lo voy a investigar. Y yo voy a usar de este lío, voy a construir, o de este nudo, yo voy a construir un suéter. De esta lana que está toda llena de nudos, voy a construir un suéter. Tengo que desarmar esto para poder construir algo mejor. Y eso es fundamental. Una vez que nosotros ya hemos diagnosticado cómo estoy yo en mi vida, entonces comienza la observación de las parejas. Y hay algo que yo creo que para mí es el segundo punto y es: somos seres diferentes. No somos iguales ni lo seremos nunca. Eso de la igualdad no lo hemos malinterpretado, ¿vale? Somos humanos, somos iguales en ese sentido, pero somos mundos opuestos. Y esto no quiere decir que estoy hablando de relaciones de pareja de un hombre y una mujer. Da igual, de dos hombres, dos mujeres o lo que sea. Somos diferentes porque siempre se asumen roles diferentes. Entonces, eso tenemos que respetarlo. Hay siempre un dicho, y que yo también cometí ese error de que, ay, es que él es maravilloso, pero no me gusta esto, pero tranquila que yo lo voy a cambiar. No. Él no es una marioneta o ella no es un juguete. No la cambias tú. Tú lo quieres y lo aceptas como es. Ese paquete trae todo. Trae momentos felices, momentos de rabia, momentos infelices. O sea, somos seres humanos que estamos en una montaña rusa y cambiamos con el tiempo porque el mundo evoluciona y nosotros con el mundo. Entonces es imposible que alguien sea totalmente idéntico los 365 días del año. Entonces, los hombres tienen una forma de ser que son muy prácticos, muy objetivos y pues les gustan sus cosas, pues sus deportes, sus películas de acción, sus películas de sangre, sus videojuegos, su coche, la mecánica, las carreras, los deportes. Y nosotras las mujeres somos un poco más complejas porque a nosotros nos gustan muchas cosas y podemos hacer millones de cosas a la vez. Desde maquillarnos y arreglar la compra con la mente o el de conducir y resolver pues todo lo que tenemos que hacer en el día. Entonces, por nuestra diversidad al ser madre y tener eso biológicamente incorporado, nosotros tenemos esa capacidad de tener 1000 pensamientos. Entonces, mi recomendación en este sentido para que una relación pues tenga chispa es respetar a esa persona y saber conocerla. Si mi pareja está pasando por un momento tenso y yo sé que no le gusta que le pregunten nada, pues no le pregunte. Déjalo que se le pase y cuando ya lo vuelvas a observar que ya se le pasó, pues actúa, le preguntas y tal. No lo invadas con preguntas porque a los hombres no les gusta.
Y los hombres también tienen que entender que cuando las mujeres están un poco melancólicas, tristes o que algo les afecta, necesitamos el mimo, el abrazo, el que nos pregunten, porque a nosotros sí nos gusta que nos pregunten. Pero algo que yo he aprendido de las relaciones, y es que, ¿para qué tenemos los amigos? Los amigos son para que generalmente las chicas, pues cuando tenemos un drama buscamos otra chica y ahí nos desahogamos y nos entienden perfectamente. Y los chicos buscan a su compi para desahogarse. Entonces los amigos son para desahogarnos, la pareja no, porque a veces uno quiere desahogarse con su pareja y termina montándose un lío porque no nos entendemos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues usamos nuestros comodines. Entonces, importante el uso de nuestras amistades para ayudarnos en este proceso. Y una cosa, tercer punto importante, y es el amor, el afecto. Las relaciones siempre empiezan como un fuego muy grande, muy explosivo, muy expansivo. Y se va empequeñeciendo con el paso del tiempo y llega incluso hasta apagarse esa chispa. Entonces, no hay que permitir, y esto los dos tienen la misma carga y la misma responsabilidad, no hay que permitir que el fuego se apague. Porque para mí una relación de pareja es como una planta muy delicada, que tiene sus cuidados especiales que hay que hacerlo si uno quiere que esa planta sea brillante, hermosa y que dé unas flores espectaculares. Entonces hay que amarse, hay que apapucharse, hay que consentirse, hay que tener detalles siempre, no hay que esperar el cumpleaños, el día de la madre o qué sé yo, el aniversario, no, es decir palabras, es mandarte un WhatsApp, es mantener una complicidad, es mantener ese feedback que rompa los esquemas. Lo más negativo, lo que más quema una relación es mantener una rutina. Yo hago el amor los sábados porque es el día que tengo libre. No, no podemos tener reglas en ese sentido. Uno es un ser humano visceral. Entonces, da igual que sea lunes y que mañana tengas que pararte a las 5 de la mañana. O sea, tú explotas cuando tienes esa emoción y fluyes con tu pareja. No tenemos que limitar eso porque eso va coartando tu sistema emocional y también te va haciendo daño. Obviamente en las relaciones de pareja, y eso podríamos hacerlo en otro vídeo, el sexo es muy importante y sería bueno tratarlo porque allí hay muchos matices y como médico me ha tocado mucho tratar este tema, ¿sabes? Porque las personas tienen muchos tabú y hay muchas ideas que son erróneas. Entonces, bueno, esto sí, si les gusta, me lo dejan por ahí escrito. Mira, háblanos del sexo y podremos hacer un video de eso, que es un video bastante interesante. Otra cosa importante es respetar en la relación de pareja, respetar los espacios. Aunque la casa sea muy pequeñita, cada uno debe tener su lugar en donde él se sienta libre, como pez en el agua. Y eso hay que respetarlo porque el hecho de que nosotros nos amemos no quiere decir que vamos a estar 24 horas al día como siameses. No, porque los seres humanos necesitamos mover nuestra energía y necesitamos nuestros momentos de observación y de interiorizar lo que nos está pasando, de reflexión. Sobre todo porque para mí la base de la vida es la reflexión y las preguntas y usar mucho la lógica. Eso es lo que yo aplico en mi día a día. Cuando tengo un problema, un conflicto con mi pareja, yo me siento, uso la lógica y me hago preguntas. Y de ahí actúo. Otro punto importantísimo en las relaciones de pareja son de dos.
No hay que meter a la familia en las relaciones de pareja porque eso es darle el jaque mate a una relación. La familia es la familia y la pareja es la pareja. Cada uno tiene su familia y sus familias son como son. Y tenemos que respetar que ese grupo familiar es importantísimo para mi pareja. Y yo no me tengo que meter con ella. Ni él se tiene que meter con mi familia porque entramos en una competencia que puede ser letal. Porque estamos trabajando o jugando con sentimientos muy profundos que nos afectan bastante. Nuestras familias están ancladas en nuestro corazón, pero nuestra pareja también. Entonces es como una lucha de poder. Entonces ahí no podemos luchar. Y otro punto importante que también yo creo que pasaría a ser uno de los primeros y es hay que matar el ego. Por Dios, Ayferi, ¿qué significa eso? Significa que en una relación de pareja el ego no puede existir, porque también me estoy condenando a terminar. Si dejo que el ego entre en mi relación, adiós. Esa relación en breve se acabará. ¿Por qué? Porque dejamos de amarnos y empezamos a competir. Y en una relación no se puede competir. Aquí no estamos luchando para quién es más brillante, quién gana más, quién llega más lejos. No, cada uno tiene su brillo y su luz propia. Gana lo que gana y llega donde llega. Ahí no entra el amor. Entonces, el ego no puede estar presente. Yo, tú eres mejor, yo soy mejor. No, eso no es amar. O yo gano más, tú ganas menos. No. En el amor no hay número, no hay dinero. No entra eso. Son dos seres que juntos van a construir una edificación que se llama la vida. Y que van a cada uno a poner su ladrillo hasta formar aquel edificio que se llama tú y yo. Entonces el ego no puede ser. ¿Qué pasa cuando vienen las peleas? Porque obviamente al ser distinto, imposible que una relación no discuta. El que diga que no lo hace, pues que nos pase por favor el dato aquí para apuntárnoslo. Pero discutimos. Pero hay muchas clases, muchas formas de decir lo mismo. Y una discusión puede ser eterna o acabarse en segundos. ¿Cuál es el secreto? Una de las bases es dejar el ego. Porque cuando yo me enfado y mi pareja se enfada, el ego es que ve la oportunidad de oro para cristalizarse. Entonces él toma el control de mis palabras y las de él y empieza la lucha de los egos. Entonces, antes de abrir la boca, tengo que pensar, no la voy a abrir porque mi ego ya tomó el control de mi cabeza y lo que salga por mi boca no va a ser amor. Va a ser las palabras que yo conozco para herir a ese ser. Y resulta que ese ser que yo quiero herir es el que yo amo. Y yo realmente lo quiero herir o lo amo. ¿Cómo lo amo? Si estoy muy enfadada y considero que de mi boca va a salir el ego, me cierro mi boquita y me retiro. Me retiro porque la mejor medicina para un enfado y para aplacar el ego es el silencio y el aislamiento. Cuando yo me retiro me doy tiempo para pensar, para reflexionar, para buscar el pro, el contra y buscar dónde está el problema desde la frialdad. La otra persona pues hará lo mismo y cuando ya se nos pasó el enfado, la calentera, el fuego, nos sentamos y decimos, mira, resulta que el problema es la lista de la compra, por ejemplo, que es que tú quieres gastar mucho y yo quiero ahorrar. Y llegan a un punto intermedio con la objetividad y la lógica. Y siguen amándose porque es muy importante algo. Y recordarlo antes de pelear, de discutir. Cuando yo lanzo dardos y voy directo al corazón de mi otra persona, yo empiezo a hacer heridas
pequeñitas en el corazón y en el amor. Y esas heridas se pueden ir profundizando, agravando. ¿Y qué pasa cuando una herida es grande y se forma una grieta? Que separa esa estructura. Y hay veces que esa estructura quedó tan separada que por mucho amor que queramos, luego no la volvemos a poder unir. Y entonces viene el divorcio y la separación. Y es muy triste ver, porque me ha tocado ver en muchas parejas, de un amor tan bonito que se tenía, llegar a ser enemigo, llegar a destruirse. Entonces no hay que llegar a ese nivel, porque los humanos podemos ser demasiado hirientes cuando estamos enfadados. Entonces es preferible no hablar desde el enfado, porque no es necesario decir todo eso para expresar lo que siento. Entonces eso es importante. Yo creo que para no hacer muy largo este vídeo, lo podemos dejar hasta aquí, y si quieren que profundice más en alguna de esas etapas, lo podemos hacer. Pienso que vamos a dejarlo con importantísimo: quererme a mí misma, saber qué quiero, quién soy, qué deseo, cuáles son mis ideales y respetarme a mí misma. Segundo, vamos a dejar el ego a un lado, que no entre en las relaciones y en el conflicto. Tercero, mantener el mimo y el fuego ardiente siempre, a pesar del tiempo, ser cada día más cómplice, más compañeros de este sendero. Vamos a utilizar los comodines de nuestros amigos para desahogarnos. Vamos a dejar fuera las familias, porque son importantes para ambos lados, y vamos a construir una relación en la que ambos apostemos y demos lo mejor, la calidad, porque recuerda que es una planta muy delicada y que necesita mucha atención. Creo que manteniendo esos tics podemos tener una relación saludable, una relación en la que nos sintamos bien, seguros y contentos. Pues los dejo hasta aquí. Vamos a, si les gusta mi vídeo, a suscribirse a mi canal, dejarme sugerencias, hacerme preguntas. Me gustaría saber qué otros vídeos quieren que yo les haga. Vamos a tener feedback, vamos a aprender juntos. Yo aprendo, siempre aprendo de mis pacientes, de las personas que me consigo, de esas conversaciones. Vamos a reflexionar, vamos a hacernos preguntas, vamos a cambiar este mundo para construir un mundo distinto. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo.